el señor Figaredo Álvarez Sala. Sí, señor España, muchísimas gracias por comparecer hoy aquí. La verdad que la exposición que ha hecho de la situación concreta de la Agencia Española de Protección de Datos es interesantísima y entonces, bueno, yo le voy a pedir que ver si puede, no sé si ahora o quizás en conversaciones posteriores, ir un poco más allá, porque, mire, hay un libro, un manual, una monografía coordinada por don Julio Segura, que se titula Reguladores y supervisores económicos independientes, el caso español. Y bueno, analiza un poco cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los reguladores, un poco en plano general, más allá del caso particular de la agencia, que es un buen ejemplo. Entonces, me gustaría ver si podría usted darnos una tanda de puntos, casi guiones, que si se implementasen en España conferirían independencia e imparcialidad a estos organismos independientes. Usted ha citado varias cuestiones. Por un lado, la cuestión del nombramiento. La cuestión del nombramiento, como saca a relucir con cierta acidez el portavoz de Ciudadanos, dice que, bueno, que claro, es complicado, es muy complejo el nombramiento. Siempre va a haber algún actor político que pueda encontrarse en descontento con un nombramiento. Creo que es una cuestión inevitable. Pero ¿cómo se podría establecer de alguna forma pesos y contrapesos para que ese nombramiento sea lo más imparcial posible? Y voy a el típico ejemplo de que uno de los actores porciona la tarta y el otro actor elige qué porción quedarse. ¿Cómo se podría aplicar un sistema similar para los nombramientos de los altos directores o altos cargos de estos organismos independientes? Por un lado, es una cuestión muy compleja y es posible que no exista una solución, porque siempre que se nombre cuando un gobierno de un color político está en el gobierno, precisamente, valga la redundancia, pues es inevitable que, en cierto modo, la persona nombrada tenga cierto sesgo de ese gobierno. Pero ¿cómo se puede hacer para que esto sea, pues quizás establecer un filtro previo de capacitación técnica? Pero claro, ¿quién establece ese filtro previo? Porque, de nuevo, ese filtro previo se le podría acusar de sesgado en una dirección u otra, como hemos visto recientemente con el nombramiento, por ejemplo, del Consejo de Administración y presidente de RTVE. Se ha establecido un filtro previo y ese filtro previo pondera con muchísimo mayor valor la pertenencia a la casa que la capacitación técnica en abstracto para dirigir un consejo de administración de cualquier tipo de compañía. Por ejemplo, la otra cuestión, los fondos, que también lo ha mencionado usted. Por ejemplo, el mecanismo de la AIREF, que tiene o el Banco de España, que tiene una especie de presupuesto propio. El Banco de España, con este presupuesto propio, puede regular y establecer su propia plantilla y su propia. ¿Serían estos sistemas satisfactorios? Porque también se especula se habla de un problema que es, de alguna forma, la clientelización dentro del propio organismo. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues no, parece que se tendría que evitar mediante un establecimiento de objetivos para el propio organismo, de forma que el organismo tenga que rendir cuentas. Pero claro, ¿ante quién rinde cuentas? Porque si es ante el Gobierno o ante la mayoría parlamentaria, de nuevo se está cayendo en un sesgo político o en el riesgo de un sesgo político. Entonces, bueno, señora España, creo que su experiencia sería inestimable para ver si nos pudiera dar eso. Imagínese que de aquí fuese a salir, de esta comisión, fuese a salir un proyecto legislativo que dijese, pues, para alcanzar la independencia se tienen que tocar estos 3 puntos. Si usted nos pudiera resumir eso, 3, 4, 5, 6 puntos, pues nos sería de grandísima ayuda en abstracto, partiendo de sus conocimientos en abstracto. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por su exposición y por escucharnos. El señor Calvo Lister. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Majide. Bienvenido. La verdad es que coincido en gran medida con su exposición y ojalá se pudiera predicar de todos los organismos independientes de supervisión los parámetros y las garantías que ha establecido. Me refiero fundamentalmente a los 4 pilares sobre los que ha basado su intervención y que creo que cualquier injerencia que exista en uno de estos 4 pilares, en definitiva, va a menoscabar el funcionamiento de estos organismos independientes. En primer lugar, me refiero al pilar funcional, en el que el organismo supervisor no se encuentre vinculado por las órdenes, instrucciones o directrices del Gobierno en la aplicación de sus decisiones.
Sin embargo, vemos que en la práctica, por ejemplo, el Gobierno de Sánchez e Iglesias tiene al menos 3 procesos o más abiertos por incumplimiento del libre acceso a la información sometidos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En el año 2020 ha sido el año de lejos que con más cantidad de falta de información ha funcionado el Gobierno. Es decir, la opacidad desde que se mide la transparencia del Gobierno en el año 2015, el 2020 gana por goleada. Habría que evitar también la posibilidad de una captura generalizada de estos organismos por las comunidades autónomas y por los propios sujetos de supervisión. En cuanto al pilar personal, en la protección a los titulares de los órganos rectores, su nombramiento y su objetividad en el ejercicio de sus funciones, habría que incidir especialmente en el que no exista dependencia con ningún otro sector o administración. Las leyes reguladoras de esos organismos exigen personas que reúnan una mínima cualificación y prestigio profesional. Pero la primera medida importante adoptada por el presidente del Gobierno, sobre todo en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nombrado el pasado mes de octubre, el señor Rodríguez Álvarez, ha sido precisamente destituir a la responsable del área de reclamaciones, la señora Zambrano, cuyas resoluciones han dejado al descubierto la opacidad de Moncloa, que presume de transparencia como eje de su acción de Gobierno, pero que se resiste a facilitar información cuando afecta al presidente. Por ello, le quiero preguntar, ¿convendría limitar la posibilidad de renovación por un nuevo mandato dentro de esta sincronía que antes indicaba, sobre todo en los mandatos de más de 4 años, aquellos que son de 6 años? Como sabemos, ocurren todos, excepto en la Agencia de Protección de Datos. El pilar de organización o de estructura entendemos que debería ser también colegiada y la capacidad de autoorganización vemos que año tras año cada vez es más limitada, con la excepción, si acaso, del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Debería evitarse también, a nuestro modo de ver, la distribución del poder entre distintos grupos políticos, incluidos los que conforman el Gobierno, pues esto solo aportaría tensiones en el seno del propio organismo. Y, por último, otro de los pilares básicos a los que se ha referido es las fuentes de financiación. Tendrían que tener estos organismos un acceso directo a la tramitación presupuestaria. El Gobierno no consigue que las recomendaciones e informes de muchos de estos organismos sean aplicadas, y entre otras cosas porque no le gustan. De ahí que controle aportaciones económicas. Por poner un ejemplo reciente, el Ministerio de Hacienda ha dado un golpe a la independencia del supervisor, como es la AIREF. Los créditos para el Spending Review, que es el análisis del gasto público, pasan a ser vinculantes en los presupuestos del año 21. La AIREF perderá su autonomía al tener que pedir permiso al Ministerio de la señora Montero. Como todos sabemos, las reglas fiscales han sido suspendidas, por lo que esa labor de inspección y auditoría de los poderes públicos se hace más necesaria e intensa si cabe. Hasta ahora, Hacienda presupuestaba una cantidad fija en cada proyecto de ley y autorizaba la transferencia directa para que la autoridad independiente gestionara. Ahora, al depender de Hacienda, esta tiene potestad para bloquearlos o retenerlos. ¿Esto es independencia a su criterio? Pero también esto no es nuevo. Hay que retrotraerse al año 2015 con un sonado conflicto con el Ministerio del señor Montoro. El organismo tuvo que recurrir ante la propia Audiencia Nacional una orden en la que el Gobierno establecía que fuera Hacienda quien tramitara la petición de datos por parte del organismo independiente. La autoridad fiscal vio en esta maniobra una vulneración de la autonomía e independencia funcional. Palabras textuales. Hoy el Partido Popular es defensor a ultranza de la independencia. Será porque no gobiernan. Pues entonces, a través de su ministro, también trataron con esa pretendida medida cercenar su independencia. Como conclusión, cuanto más nefasto y peor gestor es el Gobierno, más necesidad tiene de controlar y manejar a los organismos independientes de supervisión. Y esto lo hace sistemáticamente sin ningún pudor. Cuanto más dependencia tenga el organismo, más totalitario será el Gobierno. Nada más. Muchas gracias. Ruiz Navarro. Muchas gracias, señor Boix, por comparecer aquí esta tarde. Bueno, yo quería, en primer lugar, darle mi parecer sobre su opinión en relación con la falta de legitimación democrática de la Casa Real o de los miembros de la carrera judicial. Yo creo que, efectivamente es una afirmación gratuita que usted ha hecho con la que no estamos en absoluto de acuerdo. Creo que la Constitución española la votamos entre todos los españoles y que de ahí nace la legitimidad de la Casa Real y también del Poder Judicial.
Por otra parte, bueno, usted ha comentado aquí cosas que podrían mejorar o que quería usted comentar para mejorar la situación de los organismos reguladores y, en general, de otras instituciones. Y, claro, buceando un poquito en sus publicaciones, pues hemos encontrado, por ejemplo, que en redes sociales usted ha defendido públicamente, no hace mucho, que supone una limitación a la libertad de expresión el hecho de que haya tipos delictivos que determinen, por ejemplo, que un señor como Pablo Hasél esté en prisión. Yo, claro, quería preguntarle a usted sobre esta publicación suya en concreto, si le parece a usted que forma parte de la libertad de expresión decir, y esto se lo dedico a los señores del Partido Socialista para que lo tengan en cuenta, que merece que explote el coche de Pachi López o es un error no escuchar lo que canto como Terra Ayude dejando vivo a los santos, o los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen, si esto considera usted que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Y, en todo caso, le preguntaría también si considera usted también, dentro de este ámbito, si sería correcto o cómo se sentiría usted tranquilo si sus alumnos, por ejemplo, creasen un rap cuestionando su derecho a vivir. Pero, señor diputado de Vox, le tengo que llamar a la cuestión. Acabo ya. Pero sabe que no está compareciendo en calidad de investigado sobre sus opiniones políticas, sino que usted tiene que posicionarse sobre las recomendaciones que ha hecho y sobre el tema. Son publicaciones públicas. Es decir, acabo ya. Comparecencia sobre la libertad de expresión ni sobre lo que le parezcan a usted las letras de un cantante o las condenas o los procesos judiciales. Le pido que se atenga a la cuestión, porque el compareciente lo ha hecho. Muy bien, de acuerdo. En todo caso, sí que le quería preguntar, en relación con esto, si considera usted que la existencia de entidades verificadoras de la verdad en Internet, como organismos reguladores, pueden atentar también contra esta libertad de expresión. Y en su condición de profesor de Derecho Administrativo, quería conocer su opinión sobre el comportamiento de organismos reguladores, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, u otras que puedan funcionar en este sector, y en relación también con estudios que usted ha publicado sobre la regulación del sistema audiovisual español, los medios de comunicación, la libertad informativa y el pluralismo político en España. La pregunta sería si cree usted que, teniendo en cuenta que en España hay un sistema básicamente de duopolio televisivo, que en todo caso también pagamos entre todos los españoles porque está subvencionado con fondos públicos, si cree usted que esta situación es adecuada desde el punto de vista de los organismos reguladores de la libertad de competencia y qué podríamos hacer para mejorar la pluralidad política e informativa en los medios de comunicación españoles desde el punto de vista de la libertad informativa. Por otra parte, y entrando ya simplemente para acabar en lo que es el nombramiento de altos cargos en los organismos reguladores, le quería preguntar a usted qué le parecería, por ejemplo, qué propondría usted para mejorar el nombramiento de los altos cargos de estos organismos y si le consideraría un sistema válido, por ejemplo, una comisión independiente, como existe, por ejemplo, en Portugal, de reclutamiento y selección para la administración pública y para todo tipo de organismos públicos de personas con un perfil adecuado para poder ocupar ese tipo de cargos. Es decir, hablamos de que la designación no fuera política, ni del Gobierno ni del Parlamento, porque al fin y al cabo las mayorías políticas también determinan al final criterios políticos, y que fuera un órgano independiente profesional el que nombrase a personas con criterios objetivos, profesionales, de mérito y de capacidad. Esto no excluye, lógicamente, el control parlamentario de la actuación de los organismos reguladores. Y simplemente, pues para finalizar, que ya acabo con esto, preguntarle su opinión sobre, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el SEPLAC, la destitución de su director por parte del gobernador del Banco de España y del Gobierno, como consecuencia de una actuación profesional de un organismo que se supone que ha de ser independiente en la lucha contra el blanqueo de capitales. Nada más y muchas gracias. Ruiz Solas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, darle las gracias especialmente, puesto que es usted invitado por nuestro grupo parlamentario y, bueno, decirle que es un honor y que se siente uno pequeñito, ¿no?, cuando se enfrenta a una eminencia en un tema como usted. En realidad he respondido prácticamente a todas las preguntas que quería formularle, pero, bueno, se las voy a formular igualmente por si usted puede abundar posteriormente en ellas. Nuestro grupo cree en la necesidad de preservar y fomentar la independencia y la imparcialidad, pero también en la enorme importancia de la capacitación técnica de nuestros organismos reguladores y fiscalizadores, porque sin duda son el pilar fundamental de nuestra economía de mercado y porque su funcionamiento independiente y eficiente es un requisito indispensable para la democracia en la que creemos
por encima de todas las cosas. Sin embargo, parece que algunos siguen pensando que el progreso de un país depende de una determinada ideología y no de la capacidad de los mejores, y anteponen ese criterio, que la ideología sea compartida, al mérito y a la cualificación. Nosotros, por el contrario, creemos que la búsqueda del bien común nos exige buscar a los más capacitados como primer requisito y que su elección debería estar sujeta a los principios de publicidad, transparencia, libre competencia y no discriminación, porque no tiene mucho sentido que acaben velando por la libre competencia en el mercado y en la actividad pública quienes han sido elegidos sin haber respetado los mismos principios que deben proteger. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y si usted cree que debe elegirse a los miembros de los organismos reguladores y fiscalizadores basándose en los principios de máxima independencia y cualificación, es decir, fundamentalmente por sus méritos y nunca por una cuestión de confianza personal o política. Por ejemplo, hemos tenido aquí a la señora Cani Fernández, cuyo currículum es técnicamente intachable, pero que accede a su puesto directamente desde el Gabinete de Presidencia de Moncloa, al servicio del señor Redondo y del presidente del Gobierno. ¿No cree que la apariencia de independencia también es importante? ¿No cree que la sintonía con el partido proponente siempre va a ser un escollo a esa imparcialidad que nos exigen los órganos reguladores y de fiscalización? Nos consta que hay otros países donde los organismos reguladores cuentan con grandes profesionales, figuras que vienen del sector privado y que no tienen una designación política. ¿Cree que deberíamos superar el pecado de la designación política para alcanzar una independencia real de los órganos reguladores? Por otro lado, me gustaría saber qué opina sobre las incompatibilidades de los miembros de los organismos reguladores por sus actividades profesionales anteriores. Me refiero a las que les obligan a inhibirse, a tener que abstenerse de decidir en determinados expedientes y qué porcentaje de inhibiciones considera usted que no debe sobrepasarse en ningún caso para no invalidar la idoneidad de las personas que ocupan estos puestos. Y, por último, también me gustaría saber qué opina sobre el conflicto de intereses que se produce cuando los miembros de los órganos reguladores intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen intereses de familiares directos. ¿Qué le parece, por ejemplo, que el esposo de la presidenta de la CNMC sea el director gerente de una de las principales consultoras en materia de competencia en España, o que tengamos maridos de ministras que son influyentes consejeros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la CNMC? Evidentemente, hablamos de ética, ¿no? Porque sabemos que legalmente nos vamos escapando de estas cuestiones, pero me gustaría saber si opina que deberían regularse mejor las cosas para preservar esta ética política. Nada más. Muchísimas gracias.